Como toda gran aventura, el viaje por el parque de diversiones al fin termina, y todos los robotitos debemos volver a nuestra casa. Sin embargo, Red Velvet todavía no está cansada y nos propone un último desafío: conocer su hogar. Bueno, el hogar de Red Velvet obviamente está lejos de parecer lo que conocemos como un hogar, y podemos identificar más como un inmenso edificio que como las instalaciones de una gran corporación. Tiene en cada habitación un misterio por descubrir y un integrante por descifrar. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Una pequeña abertura te pide que te acerques, pero sobre el primer acorde, en blanco sobre negro, la palabra psicosis aparece en la pantalla el suficiente tiempo como para advertirte que la locura del parque de diversiones lo ha convertido en manicomio. En ese momento, la voz de sirena de Wendy te rapta, al tiempo que Joy te mira a los ojos y dice algo, pero es tarde. Estás atrapado entre los mundos de las personalidades múltiples de Red Velvet. Hola, yo soy Lola y soy una chica bastante cookie, pero si sigues mirando podrás encontrar qué tal creepy puedo ser. Red Velvet es sin duda el grupo que más a la vanguardia del K-pop se encuentra, buscando siempre algo nuevo, sin quedarse en ningún concepto por exitoso que sea. Vive explorando en todo momento el límite mismo del K-pop, pero sin romper nunca las reglas del género que le da vida. Como grupo femenino insignia de SM, la empresa más grande de entretenimientos de Corea del Sur, Red Velvet fue creciendo en el corazón de un fandom que le era hostil, pero que supo ganar a fuerza de talento y mucho trabajo, donde su capacidad de aprender de los errores cometidos es uno de sus puntos más fuertes. Sin olvidar el concepto que las hizo únicas y que definió toda una generación del K-pop. And we're live. Produced by the colleagues. Take one. El concepto dual de Red Velvet, que en un principio resultó extraño, poseyendo un lado red alegre y jovial en contrapunto con el lado Velvet, sofisticado y adulto. Dejaron en principios mareados a los fans que en cada comeback encontraban conceptos a veces diametralmente opuestos a lo que esperaban, creando entre todos los fans una sensación de sorpresa por los nuevos conceptos y miedo de que a nadie le guste lo que las chicas podrían mostrar. Here we have a quiet little motel. Esperando cada comeback con una mezcla de ansiedad y miedo, como con la que se espera la aparición del psicópata en la película Psycho, y que se acentúa en cada nueva canción tanto a través de las imágenes de sus videos como de las letras de sus canciones. ¿Qué tengo que hacer con vos? Nunca me sentí así cambiando a cada momento. Esto es realmente malo, solo te puedo decir una cosa, ya no estoy jugando. Mientras que en otros grupos de chicas, el concepto dual del K-pop es representado en subunidades de sus miembros. En Red Velvet nunca terminamos de entender quiénes dentro del grupo representan el lado Red y cuáles representan el lado Velvet. El grupo en sí es como un psicópata, que no sabe realmente cuál es su personalidad. ¿Cuál miembro es cute? Joy definitivamente es cute. ¿Cuál miembro es sofisticado? Irene es la personalización de la sofisticación. ¿Y Sherry? Sherry es la Magnae. ¿Existe algo más cute que una Magnae de K-pop? Sin embargo, cuando la vemos, nos sorprende lo sofisticada que es para ser una niña tan joven. Mientras que Seuji es sofisticada, pero tan tiernamente apasionada a la danza que sus seguidores la sienten como una falsa Magnae. Mientras que Wendy es la voz de una niña en la actitud de una adulta. Es como la madre y la hija de Red Velvet. Yo sé que la gente piensa que somos raros, pero simplemente me gustas mucho. Sé que lo usas para controlarme, así que yo también lo uso para controlarte a vos. Encontramos entonces que a pesar de tener dos integrantes muy bien definidas entre Red y el Velvet, tenemos tres integrantes que están en algún lugar entre ellas dos, es decir, entre el lado Red y el lado Velvet. Sin embargo, solo una es a la que se muestra en control y esa es Irene. Irene no solo es la líder de Red Velvet, ella también es mostrada como la que posee el control. Ella es la que desde bambalinas maneja los hilos del grupo como si de marionetas se tratara. Ella es la que sofisticadamente y casi sin mostrar sentimientos se hace cargo de todo. Es la mente racional de Red Velvet. Irene es el control, mientras que Joy siempre es mostrada como el elemento del cambio. Su imagen cada vez que aparece genera una transición, un cambio, una puerta hacia lo inesperado. Joy es la revolución. Vivimos una relación extraña, nos lastimamos pero siempre estamos juntos. Me hace sentir como una psicópata. Para los fans no es una novedad, pero para los seguidores ocasionales del K-pop les recomiendo que vean los videos de Red Velvet y van a encontrar siempre ese patrón. Irene controla y Joy revoluciona, sin importar si el video es Red o es Velvet.
Siempre la lucha entre esas dos fuerzas se desarrolla en una batalla por el control, donde Seulgi, Sherry y Wendy son tentadas en tomar partido por una de las dos personalidades del grupo. Y Psycho es un nuevo capítulo y la conclusión de esa lucha de dos opuestos que viven dentro de un mismo cuerpo. Y eso podemos no solo escucharlo en la letra, sino también verlo en el MV. El video comienza con Irene sola atrás del volante de un auto. Ella, como líder de Red Velvet, siempre fue la encargada de conducir, de tener el control del destino del grupo. Pero sin embargo, ahora está sola y todos los miembros se encuentran separados, cada una en su propia actividad e interés, distribuida por los departamentos de esa corporación que Red Velvet llamó Hogar, pero nosotros le decimos SM Entertainment. Entonces Irene baja del automóvil y nosotros, como fans, nos quedamos dentro del auto mirando cómo se aleja y esperando que la líder vuelva a reunir a los miembros para un nuevo comeback. Como hacemos siempre, simplemente esperamos que ella cumpla con su trabajo y las reúna a todas. La presencia del auto cumple también con el objeto de darnos a entender que es un video Velvet como Automatic. Sin embargo, esta vez las cosas parece que se complican un poco. Joy se adelantó y empezó a buscar a las miembros por todo el lugar, introduciéndonos a un universo de símbolos que para los que analizamos videos es un lugar muy parecido al paraíso. La primera que aparece es Sherry, la miembro que los haters llaman la Magnae Triste, por su seriedad extrema en las presentaciones públicas. Ella está en una habitación cerrada, sin ventanas, rodeada de arte. En el medio, una gran cama sobre la que salta tratando de alcanzar el cielo, pero sin realmente mirarlo. Parece realmente disfrutar saltando, pero no lo demuestra. ¿Acaso ella quiere escapar o solo disfruta intentándolo? Joy la espía, furtiva, y cuando se da cuenta que Sherry está sola, entra a la habitación y nos devuelve una sonrisa mientras cierra la puerta, dejándonos fuera y sabiendo que nada bueno pasará allí dentro. La siguiente es Wendy. Ella se encuentra entre bastidores, tratando de pasar desapercibida en el medio de una escalera. ¿Acaso ella quiere que nadie la vea o se para en el medio de la escalera para que todos la vean? Joy repara en ella y a pesar de que Wendy parece hacer un gesto de rechazo, ella la toma de la mano y sin mayor resistencia, Wendy la sigue hacia ninguna parte. Entonces llega el estribillo y las encontramos a todas juntas en una sala de espera preparándose para una presentación. Ellas están en el mismo lugar, pero se ven tan absortas en sus propios reflejos en los espejos que parecen estar totalmente separadas. Y es a partir de este momento en donde la simbología del video se vuelve realmente extraña. Las vemos ahora convertidas en un grupo de costureras, lideradas nuevamente por Irene, que trata de comunicarse con Sherry, pero Joy simplemente corta el hilo del destino que las une, e Irene no solo pierde comunicación con su amiga, sino que se daña la mano mientras hace su trabajo. Seulgi está parada frente a un espejo que no refleja sus movimientos, y a Wendy en el vagón de un tren con ropa un poco demasiado sexy, incluso para Red Velvet, mientras que Joy conduce un auto que no se mueve, sino que está junto a pantallas que muy poco sutilmente nos quieren hacer creer que ella es la que conduce. Entonces, Sherry tira una piedra y todo ese universo onírico simplemente empieza a colapsar. Bienvenido a tus pensamientos, psicópata. El concepto dual del K-pop y las construcciones contrapuestas de la estética de Red Velvet son solo mecanismos de entretenimiento hechos por las agencias para los fans. Para peluches como nosotros que no tenemos nada más que hacer en la vida que mirar videos, maratonear animes y comer sopa en tarros porque no tenemos ganas de ir al supermercado a comprar comida real. Vemos a Joy conduciendo el auto, creando una revolución. Es porque eso es lo que nos gustaría que pase. Realmente queremos que nuestra vida se vuelva red y podamos ser siempre felices y joviales. Pero al igual que esa toma, es todo parte de nuestra imaginación. La realidad es que, al igual que Wendy, solo somos pasajeros de un tren del que no conocemos al maquinista. Vamos hacia un destino que desconocemos y viajamos resignados solo con la esperanza de que Joy nos venga a rescatar. Mientras que, al igual que Seulgi, no podemos evitar dejar de ver en los espejos negros de nuestras pantallas las redes sociales que nunca reflejan nuestra verdadera vida. Como Sherry, al principio nos divierte pensar que queremos escapar, aunque nunca ni siquiera lo intentemos. Vivimos encerrados dentro de nuestra mente, luchando contra lo que realmente somos, como si fuéramos el psicótico de la película Fragmentado. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Como fans queremos a nuestras sagas y odiamos con el alma cualquier cosa que pase con ellas, creando relaciones tóxicas con cada una de las cosas que amamos, así sean películas que criticamos pero corremos a ver, o idols que nunca vamos a conocer, pero por los que nos peleamos con otros fanáticos que aman a otros idols que tampoco van a conocer, convirtiéndonos en fans que tienen una relación tóxica con sus objetos de amor y culto. El objetivo de Red Velvet es darnos alegría, felicidad.
Y a veces esa alegría es, al igual que Jerry, dejar de querer hacer la revolución y simplemente hacerla. Jerry tira la primer piedra y luego todo ese universo tóxico empieza a desmoronarse y a convertirse en mariposas. Las mariposas representan el cambio, la transmutación, la revolución, y cuando aparecen hacen un ruido tan grande que Seuji deja de mirarse al espejo, deja de celebrarse a sí misma y recuerda que es parte de algo mucho más grande. Ahora estaremos bien, no mires atrás. De esta forma seremos como somos. Con todo mi cuerpo siento que todo va a terminar bien. Las chicas entonces corren hacia el vestidor, juegan con la ropa y se sorprenden de sus nuevos vestuarios. Se miran, están felices de volver. En el centro la figura de Irene sonríe. Está tranquila porque la promesa que nos hizo está nuevamente cumplida. Red Velvet está de vuelta y lista para regalarnos felicidad. Nos gusta sobreanalizar, pero el mensaje es sencillo. A veces estamos encerrados como psicópatas, generando relaciones tóxicas con los otros y con nosotros mismos, dejándonos guiar por la alegría efímera sin darnos cuenta que hay cosas allá afuera. Si podemos entender a los demás y no pensar que todas son confabulaciones, vamos a ser más adultos o más Velvets. Pero también vamos a recibir lo que Red Velvet siempre prometió darnos, y que no es otra cosa más que simple y hermosa felicidad duradera. Este video está dedicado a Wendy, a la que le mandamos toda nuestra fuerza para que se recupere pronto. Y a todos los fanáticos del K-pop en Chile, solo porque ellos son los que entendieron todo. Hola, yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. Chao.